El 1. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del mes de septiembre. Hoy les traigo a pedido de la multitud un televisor, una fuente explicada de un Ken Brown 32S2000 SA con el LNK 6777 barra LNK 6778. Es un controlador que trabaja a modo conducción continua, que lo utilizan las fuentes del Ken Brown, de TCL. Hay varios circuitos que utilizan ese integrado. Ahora, nosotros lo vamos a ver para el Ken Brown. El circuito que yo les voy a mostrar es un circuito que yo tengo de hace un tiempo, que lo pinté, lo acomodé todo para el momento en el cual no había circuito como lo hay ahora. Pero coincide todo sin ningún problema. Por eso van a ver que no voy a abrir el manual de servicio, sino que voy a abrir un circuito personal. Bueno, en base a eso, vamos a empezar a explicarlo. Vamos a abrir el circuito que tenemos acá. Esta es la fuente de alimentación propiamente dicha. Acá tenemos el LNK 677778. Bueno, como siempre, vamos a explicar acá un poquito la entrada. Circuito de entrada puede manejar un rango entre 90 y 250 volt. Como siempre, el primer filtro de línea. Este equipo tiene un poco más de elaboración y tiene dos filtros de línea, dos filtros semi. Obviamente, para que toda la interferencia, todo el ruido, ¿sí?, que produce la fuente conmutada no se irradie a la red eléctrica y de ahí a un montón de artefactos que produzcan interferencia. Esto es lo mismo que hablamos siempre. Acá tenemos en la entrada un capacitor que justamente presenta una reactancia baja para la alta frecuencia, ¿sí? Dos resistencias de 1 mega, lo cual descargan a ese capacitor en caso de desconectar el equipo y quedar ese capacitor cargado, para que el usuario no reciba una descarga cuando lo desconecta. Después tenemos un varistor que es de 680 volt en caso de haber un pico de tensión muy grande en la red eléctrica a causa, por ejemplo, de una tormenta eléctrica. Ese varistor, si ese pico perdura, se pone en cortocircuito y evita el daño de la fuente conmutada. Generalmente se pone en corto, ¿sí?, si hay ruido o picos espurios, ¿sí?, de muy corta duración, los recorta. Pero si eso perdura, se pone en cortocircuito, salta el fusible y protege, entre comillas, el resto de la fuente conmutada. Pasando para el segundo filtro, llegamos a la resistencia NTC, la limitadora de corriente de irrupción, para proteger el puente de diodos en el instante que tenemos el capacitor electrolítico totalmente descargado. Tenemos después todo este tipo de capacitores que son para eliminar componente de armónico en los diodos, en el puente de diodos, lo mismo que estos capacitores que tenemos acá, que son componente de alta frecuencia que tenemos en la masa fría, lo derivamos a través de este camino a la red eléctrica. Llegando acá al puente de diodos, venimos por acá y tenemos que empezar a hacer funcionar el circuito integrado. Y ahí viene la cosa. Viniendo por acá, ya saben ustedes que esto podemos trabajar entre 90 y 250 volt. Todavía el circuito integrado no arrancó, así que venimos por acá, ingresamos por el primario del transformador, del chopper, y de ahí ingresamos por la pata 6 al circuito integrado. Vamos a ver acá, dentro de lo que es el datasheet, cómo empieza a funcionar la cosa. Al ingresar en el pin drain, la tensión que viene del rectificador, a partir de ahí vamos a un regulador de 5,75 volt. Ese regulador, cuando empieza a funcionar, acá a través del pin bypass carga el capacitor. Nosotros en el pin bypass tenemos un capacitor acá, el pin 4 es el bypass, tenemos un capacitor de 470 nanofaradios. Ojo, porque ese capacitor varía el valor
¿sí? En función de lo que queremos programar después del circuito integrado que vamos a ver más adelante. Ya que estamos acá, nosotros acá en la entrada tenemos una protección a través del pin bypass, justamente, donde nacen los 5,75 volts cuando está arrancando el IC, y mediante estos componentes periféricos que tenemos acá, tenemos una protección. Pero ¿cómo funciona esa protección? Esa protección no funciona cuando el equipo está andando. Esa protección es para prevenir que el equipo arranque con baja tensión de red. Si el equipo ya arrancó y baja la tensión de red, esto no actúa. Esto actúa si nosotros tenemos muy baja tensión de red, ¿sí? Y el circuito integrado todavía no se inicializó y a partir de la fuente de corriente comienza a cargar el capacitor de bypass. A través de tener baja la tensión de red, este transistor conduce y fíjense que hay una corriente que se está drenando a través de QD01 y el resistor de 100 ohm que no permite que el capacitor del pin bypass se comience a cargar. Hasta tanto no aumente la tensión de red y el transistor PNP quede al corte. Ténganlo en cuenta porque es una protección que si la van a probar piensan que no funciona. En realidad funciona, pero cuando el equipo todavía no se inicializó el IC y tenemos muy baja tensión de red. Evidentemente deben haber tenido algún problema en baja tensión de red que agregaron este circuito externo, porque el fabricante del integrado no te lo muestra, pero estos chasis lo traen. Así que bueno, tengan presente eso. Así que venimos por acá y fíjense que acá tenemos un comparador que está midiendo cómo está la tensión de inicialización del circuito integrado. Si el circuito integrado se inicializó, acá la salida ponen 1 y ese 1 ingresa a esta compuerta AND y de ahí va a activar, siempre que se den las condiciones, al FET de potencia. Es una de las entradas que tiene que tener activa la NAND. Ahora fíjense una cosa. En el momento que el circuito integrado se inicializa, también va a poner a conducir el FET y va a hacer algo que tienen que ver acá. Miren. Antes de que empiecen las conmutaciones, ustedes, si ponen el osciloscopio en el pin delay o program delay, ¿sí? Es un pin que tiene doble función. El program delay es el pin número 1 del IC. Ahora después vamos a ver cómo funciona. Ahí van a ver que aparece un pulso de corta duración de aproximadamente 1,25 volt. A través de ese pulso, o a través de ese pin en realidad, se programa la corriente de funcionamiento del IC. Entonces, eso primero tiene que estar activo, tiene que tener ese resistor a masa de programación, y a partir de que el comparador sale un 1 y activa la compuerta, también arranca el oscilador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se pone a conducir al sense FET, al FET de potencia que tiene internamente el circuito integrado. Ahora, cuando el FET empieza a funcionar, observen algo. Lo que va a ocurrir es que va a comenzar a aparecer, vamos a ver acá tenemos el FET que lo muestra, ¿sí? El FET empieza a conducir. ¿Y qué es lo que ocurre con el devanado de la fuente? Bueno, que positivo de este lado, negativo del lado que está conduciendo el FET. ¿Y qué es lo que ocurre con todos los devanados auxiliares? Y el devanado de la parte fría, donde tenemos los diodos tanto de los 12 como de los 24, ese punto en ese momento es negativo. Estamos hablando de que estamos en el primer tiempo. Entonces, lo mismo ocurre en este devanado auxiliar. ¿Y para qué sirve tener negativo en el primer tiempo en el devanado auxiliar? Para medir la corriente. Y de manera indirecta se sabe cómo está la tensión de red. Entonces, fíjense. Acá tenemos el pin de feedback, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre. Dentro del pin de feedback, ¿sí?
Fíjense que venimos a un bloque que se llama line compensación de línea, que después vamos a ver para qué sirve. Y después venimos a este bloque. ¿Ven? Este bloque que nosotros tenemos acá es un bloque que mide baja tensión de línea o sobretensión de línea. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Fíjense que si tenemos una corriente superior a los 250 microamperes, quiere decir que tenemos la tensión de red correcta. Fíjense, reitero, lo está midiendo durante el primer tiempo, cuando el FET conduce, cuando está almacenando flujo magnético en el chopper. Entonces, la fase de ese bobinado es negativa en el primer tiempo. Entonces, lo que están haciendo es midiendo la corriente. Si está dentro de los 250 microamperes, comienzan las conmutaciones. O sea, la fuente va a arrancar. Si estamos superando los 1,15 miliamperes durante 2 ciclos, se va a cortar por line OBP, porque quiere decir que estamos teniendo una tensión de red excesivamente alta. Si cae a 100 microamperes mientras está funcionando, y eso lo mide durante 8 ciclos, corta la conmutación. ¿Qué significa? Que estamos teniendo muy baja tensión de red. Por eso les decía que este refinamiento que le agregaron acá es para que se proteja el IC antes de empezar a arrancar, para no dejarlo arrancar, ¿sí?, en el momento que cuando conecto el equipo hay baja tensión de red. Bien, fíjense, entonces ese bloque es importantísimo porque es el que me va a permitir que se active el circuito integrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá, donde tenemos que medir en el primer tiempo qué es lo que ocurre en el devanado secundario para poder medir indirectamente cómo está la tensión de red, si tenemos cualquiera de estos componentes con fugas, la fuente no va a arrancar. Fue un caso que nos pasó. Entonces, cualquiera de estos Zener que tenemos acá se presenta con fugas, la fuente no arranca. Bien. Entonces, en el momento que decidió empezar a funcionar, porque la medición da correcta, acá ocurre que el FET cortó, ¿sí? Y fíjense qué es lo que va a ocurrir. Primero, mientras nosotros empezamos a hacer funcionar la fuente, internamente, dentro del IC, tenemos un arranque suave. Ese arranque suave dura 15 milisegundos. ¿Por qué? Y porque todavía nosotros no tenemos tensiones en los secundarios y necesitamos que cuando el FET corte y empiece a transferir energía, la haga de manera escalonada. O sea, poca transferencia de energía para empezar a cargar los capacitores que están totalmente descargados. Una vez que finaliza el arranque suave, que duró 15 milisegundos, la tensión de referencia va a ser de 2 volts. O sea, acá vamos a tener una tensión de precisión de 2 volts, que se va a comparar justamente con lo que va a venir en el segundo tiempo del bobinado auxiliar. ¿Qué tensión vamos a tener? Medida con osciloscopio, positiva 2 volts. Acuérdense que hay una alterna acá. En feedback trabajamos con una alterna, porque es un bobinado, ¿sí?, secundario que se supone fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la parte fría, donde tenemos todo el consumo. ¿Sí? Bien, vamos por acá de nuevo. Entonces, cuando ingresamos acá con la información de feedback, fíjense que en el segundo tiempo vamos a tener esos 2 volts de manera normal. Y si nosotros tenemos ahí menos de 1,8 volts, ¿sí?, durante lo que se configura en PD, que es un pin que ahora vamos a ver, ¿sí?, te va a actuar la protección de sobrecarga. Si superamos después los 1,8 volts, porque esa condición de sobrecarga que se vio, por ejemplo, en algún secundario, se solucionó, va a superar los 1,8 volts, se va a reiniciar, ¿sí?, y va a volver a funcionar. Ahora, si por algún motivo tenemos en el pin de feedback
más de 2,5 volt durante 16 ciclos, significa que se nos está la fuente pasando de tensión. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, si nosotros acá le quitamos bruscamente la carga. Para eso tenemos acá estos diodos que tienen la misión de actuar rápido sobre el comparador de feedback. Caso de quitar rápido la carga, reacciona rápido a través de los diodos y frena. Bien. Ahora, fíjense una cosa. Acá tenemos dentro de lo que es el pin de feedback, ¿sí? Y ahora hablando del primer tiempo, acá tenemos un comparador que está midiendo cómo está justamente la tensión de línea. O sea, no un comparador, un bloque, ¿sí? De line compensación. Acuérdense, vieron que nosotros tenemos en varias fuentes a través del brownout, de manera indirecta, modifica al comparador sensor de corriente en función de cómo esté la tensión de red. Bueno, este bloque tiene esa misión. Y fíjense que ahí a la salida viene a parar acá a este bloque. Current Limit Setting. De ahí viene la información de la tensión de error, o sea, de lo que ocurrió en el segundo tiempo cuando se midió cómo está el consumo a la salida. Fíjense, la salida del amplificador de error viene a parar acá al pin CP. ¿Qué pasa si el consumo es más grande? Bueno, acá la tensión en la salida del comparador tiende a aumentar porque tengo que amplificar más la diferencia que hay entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Acuérdense, cuando nosotros medimos en el feedback, si el consumo disminuyó, es más fácil alcanzar acá la tensión de referencia de 2 volt. Si el consumo es más pesado, hay más carga a la salida, tendrá que amplificar más la diferencia, porque acá tiende a ser más bajo. Sin embargo, cuando nosotros midamos, obviamente que vamos a medir 2 volt. Pero cuidado que esto siempre va a variar en función de cómo esté el consumo. Igual que lo que yo doy como ejemplo cuando funciona el optocoplador. Si yo aumento el consumo a la salida, el optocoplador va a conducir menos. Bueno, acá ocurre eso. O sea, digamos, los milivoltios que voy a lograr en la entrada inversora van a ser menos. Entonces, el amplificador de error va a tener que amplificar más la tensión de error. Bueno, si el consumo aumenta, acá la salida del amplificador de error va a estar más alta. Si está más alta, fíjense que ingresa al bloque de Current Limit Setting. Entonces, este bloque de Current Limit Setting ingresa la tensión de error, el voltaje de error, ¿sí?, del comparador de feedback, ingresa line compensación, la compensación de línea, ¿sí?, y de ahí se tiene que mezclar con lo que yo voy a programar de corriente límite. O sea, yo puedo setear varios rangos de corriente para el funcionamiento de la fuente. Entonces, ese resultado viene al comparador de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá generé, no sé, 1 volt, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener que ocurrir? En el momento que conduce el SenseFET, ¿sí?, se generará una rampa de corriente que se mide por el amperímetro. Cuando esa rampa de corriente iguala a la de la tensión, a la de la entrada inversora, el comparador cambia de estado. Fíjense que mientras está conduciendo también está habilitado el bloque Lead Edge Blanking, o sea, el recorte de picos. Acuérdense que se genera un pico por la corriente de recuperación inversa del diodo, por ejemplo, y ese pico hay que aminorarlo. Entonces, esa entrada viene acá a la compuerta NAND, y cuando la entrada inversora se vio igualada por la entrada no inversora,
¿Qué pasa? A la salida tengo un 1, resetea el flip-flop y lleva el FET al corte. Entonces, fíjense, vamos a empezar ahora a deambular un poquito por los cuadritos que tiene. Pero miren, acá tenemos el oscilador que fíjense que trabaja en esta fuente de alimentación a una frecuencia de 132 kHz a plena carga. O sea que cada 7 microsegundos, ¿sí? El periodo dura 7 microsegundos. ¿Sí? Entonces, es una fuente que trabaja a modo conducción continua. ¿Qué quiere decir eso? Que el inductor no termina nunca de vaciar su corriente y ya le lleva de nuevo un nuevo ciclo de conducción. O sea, puede conmutar con corriente en la bobina. No necesita conmutar con corriente cero en el inductor. ¿Sí? Es un modo conducción continua. Ahora, vemos acá un poquito. A ver, quiero ir por partes. Acá. Vamos acá. ¿Cómo se setea el límite de corriente? Bueno, yo acá, para que ustedes después, cuando pase el tiempo, más o menos traten de recordar un poquito las cosas. Bueno, acá tenemos la hoja 4 que tenemos que ver. ¿Sí? El resultado de que lo que nosotros vamos a configurar como límite de corriente, siempre se va a ver afectado por lo que determine line compensación. ¿Cómo está la tensión de línea? O sea, no quiere decir que nosotros, por ejemplo, hagamos el cálculo y nos dé un volt y acá va a quedar un volt. Siempre va a interactuar este bloque. Ahora, fíjense que nosotros podemos programar la corriente entre un 40 y un 100%. Bueno, vamos a ver un poquito acá. La hoja 4, cómo funciona. Hoja 4. Hoja 4, acá está. Acá tenemos un cuadrito de corriente, ¿sí? En el pin, corriente de programación en el pin, PD. Veamos de nuevo para que se vea. Pin PD. La corriente de programación. En este caso, para nuestra fuente tiene 20K. ¿Sí? 20K. O sea que en el pin vamos a medir aproximadamente un volt. Ahora, fíjense. Nosotros no tenemos el caso nuestro para una resistencia de 20K. Pero ven, acá tenemos la programación en el pin, ¿sí? En microamper, obviamente se mide, tenemos 10, 16, 24, 36, 54, 83, 125. Y fíjense que si nosotros queremos hacer la programación de corriente para una corriente del 60%, para limitar la corriente a un 60%, ¿sí? Tenemos que elegir un resistor de 23,2K y eso nos va a dar, para ese cálculo, 1,2528 voltios en el pin PD. A partir de eso, yo puedo programar, fíjense, por ejemplo, para 83 microamperes, ¿sí? De programación de corriente, lleva un resistor de 15K. Eso me va a dar una tensión de 1,2528. Para 50 microamperes, es en el caso nuestro un resistor de 20K y nos va a dar un volt. Entonces, si yo quiero limitar más la corriente de la fuente, fíjense, tengo que subir el valor del resistor que tenemos en el pin número 1. ¿Ven? Acá lo tienen en el circuito igual por las dudas, que es un pin de programación de corriente. Tiene doble función. Ahora vamos a ver cuál es la otra función. Vieron que es un circuito integrado que parece que no tuviera nada y tiene un montón de cosas. Ahora, ya que estamos, el pin bypass. Vieron que yo les había dicho que dependía la protección del valor del capacitor en el pin bypass. Para nuestro caso, nosotros hemos puesto un capacitor de 0.47, ¿ven? Que es el que está marcado acá. ¿Ven?
pin bypass, pin 4, ¿ven? Tenemos un capacitor de punto 47. Ahora, por ejemplo, si hubo un evento de VP, ¿sí? El integrado se va a activar el latch. ¿Sí? Si ponemos un capacitor de 4,7 micros en el pin bypass, con un VP se va a reiniciar. Si ponemos un capacitor de 47, se va a volver a latchear. Si, por ejemplo, tenemos evento de mala regulación, baja regulación o overcurrent, va a ser con reinicio. 4,7 con reinicio. Ya 47 micros es con latch. O sea, si nosotros determinamos que queremos que el equipo se latchee, bajo esa condición, 47 microfaradios. Si tenemos evento de OTP, de temperatura, que son 142 grados en el chip, con 142 grados, para el caso nuestro, si el integrado se empieza a calentar y llega a 142 grados, se va a latchear. Si tiene un capacitor de 4,7 microfaradios, se va a producir una histéresis que cuando baje la temperatura en el IC dentro de este bloque thermal shutdown a 75 grados, el integrado se va a volver a restablecer. Tiene esa histéresis, ¿sí? Y si después acá, vamos acá de nuevo, si después le ponemos un capacitor de 47 microfaradios, la sobretemperatura va a hacer que el circuito integrado quede latchado. El pin este, que programa la corriente y el delay, ¿sí? Cuando se genera un evento de falla en el circuito integrado, nosotros podemos extender el tiempo, ¿sí?, que queremos que perdure la falla. Y eso se programa a través de un capacitor. Entonces, fíjense que si en este caso, tenemos ante una falla 35 milisegundos, ¿sí? Y no lo extendemos el tiempo. 35 milisegundos y detecta falla. Entonces, van a ver algo acá. Acá. Vamos a la hoja 5, para que se entienda un poquito cómo queremos programar la falla. Yo empiezo a marcar los datasheets porque si no te volvés loco o te olvidás. Hoja 5, acá está. Acá tenemos un gráfico, ¿ven? ¿Sí? O sea, el auto reencendido, el auto restart y el tiempo que queremos que se extienda. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos toda la tabla en valor de los capacitores, ¿ven? Desde 1 hasta 100 nanofaradios, ¿sí? Y el valor de resistencia que tendría el pin. Fíjense que en el caso nuestro no es 23,2K. Esto también tiene que ver con lo que estuvimos viendo en el gráfico anterior, acá, para ver si los puedo orientar y no se me pierden. Acá, ¿ven? Son los valores de esta resistencia, que están también dentro de la programación de corriente. Entonces, esto viene acá al gráfico y acá tenemos el tiempo, ¿ven? 50, 100, 150, 200, 250 milisegundos. Entonces, pongámosle que nuestra resistencia es de 23,2K. Acá nosotros necesitamos saber el tiempo que queremos. Y fíjense que, a ver, 23,2K. Y si, por ejemplo, elegimos el tiempo de 150, a ver, venimos por acá, 150 con la resistencia de 23,2K, nos da un capacitor de 50 nanofaradios. Si no se pone ningún capacitor, son 35 milisegundos. Si se agrega un capacitor, en función de qué resistencia habríamos elegido para la programación de corriente, porque acuérdense que es un pin de doble función, en función de eso vamos a establecer qué tiempo queremos extender en milisegundos la protección. Bueno, por ejemplo,
Cuando el circuito integrado detecta que a la salida hay poco consumo, ¿qué es lo que ocurre al haber poco consumo? Y que el amplificador de error tiene que amplificar menos diferencia. ¿Por qué? Y porque alcanzar los 2 volts es mucho más fácil porque no hay consumo a la salida. ¿Sí? Entonces, esa diferencia hay que amplificarla poco. Entonces, ¿cuál es la salida del amplificador de error? Y tiende a ser más baja. Entonces, si esa salida es por debajo de 1,25 volts, el circuito integrado entra a trabajar lo que le llaman el multicycle modo control. ¿Sí? Ese modo de control, fíjense que acá lo muestra, hace que la frecuencia caiga para minimizar las pérdidas, lógicamente, porque no podemos seguir trabajando a 132 kHz. Van a ver la ráfaga, después el descanso y otra vez las ráfagas, que esas ráfagas son de 32 kHz. Entonces, a partir de que en la salida del comparador de error caemos por debajo de 1,25 volts, y eso lo podemos saber hasta con el multímetro. Vos medís con el multímetro y sabes que si tenés por debajo de 1,25 volts, tenés poco consumo a la salida. Muy sencillo. Entonces, ahí va a bajar la frecuencia a 32 kHz. Y va a trabajar en el MCM, modulación multiciclo. Y el pico de corriente en el drenaje se va a reducir a un 25%. Lógico. ¿Eso qué va a hacer? Que disminuya la transferencia de energía a los secundarios, que el flujo magnético sea menor, para evitar saturación del núcleo, para evitar que el transformador trabaje mal, el chopper. Ahora, fíjense una cosa. Acá, en el feedback, ¿sí? Tenemos este bloque que se llama S/H. Fíjense que tiene un muestreo, eso es un bloque tomador de muestras, traducido al castellano. Toma muestras del devanado auxiliar, justamente cuando conducen los diodos secundarios, y detecta la tensión de salida. Entonces, si hay baja carga, el muestreo se produce cada 1,2 microsegundos. Si la carga ya es la normal, la pesada, el muestreo, ¿sí?, se hace cada 2,5 microsegundos. Y eso después pasa, lógicamente, al bloque del amplificador de error. Ahora, el circuito integrado va a arrancar con 5,7 volts. ¿Sí? Es un circuito integrado capaz de abastecerse solo a través de la fuente de corriente interna, ¿sí?, de este bloque regulador. Cuando trabaja con tensión de relevo, sube a 6,4 volts. O sea, internamente hay un clamping acá en bypass que hace que el pin no suba por encima de los 6,4 volts. O sea, si ustedes van y miden, van a tener aproximadamente los 6,4 volts porque está trabajando con tensión de relevo. Ahora, puede trabajar sin tensión de relevo. Es un integrado que justamente está diseñado para eso. Es tan bajo el consumo interno que no necesita tensión de relevo. No la precisa. Quiero mostrarle algo más. A ver, hoja 7, figura 10. Ahí 7. Esto acá. Acá hay un gráfico. Bueno. Este es el pin justamente PD. Programación de corriente y delay de la protección. Bueno, fíjense. En el momento que el circuito integrado se activa, o sea que vio qué programación de corriente yo le establecí con el resistor externo en el pin S, el circuito integrado empieza a arrancar y genera un pulso que tiene una amplitud de 1,25 volts aproximadamente. Eso se puede ver tranquilamente con el osciloscopio y después cae a cero. ¿Sí? Pero en el arranque nosotros vamos a ver esto. A partir de ahí, por ejemplo, va a habilitar las conmutaciones. Pero, por ejemplo, a partir de acá, hubo una falla. Empezó a haber problemas. Cuenta, ¿sí?, 128 ciclos consecutivos y a partir de ahí, fíjense,
activa el shutdown. Latch o restar, ¿sí? Según el capacitor de bypass. Acá es muy importante ver la tabla. Según el capacitor, en el caso nuestro, va a ser con restar. Entonces, con reinicio. Y fíjense que nosotros tenemos acá, tenemos 0,535 volt, los 1,25 volt, acá tenemos 1,35 volt y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando se detecta falla, ¿sí? El pin va a comenzar a oscilar, ¿ven? Entre 0 y 1,25 volt. 0 y 1, perdón, entre 0 y 1,25 volt, 0,535 volt y 1,25 y así durante los 128 ciclos. Ahora, pongámosle que nosotros tenemos seteado el circuito integrado, ¿sí? A, por ejemplo, tener un capacitor en el pin de bypass que haga que ante esa falla se lachee. Bueno, si yo quiero un reset rápido, o sea, destrabar rápido ese latch, ¿sí? Para que el integrado vuelva a arrancar, no esperar a desconectarlo, tengo que introducir un pulso en el pin PD que supere los 3,4 volt. Si yo acá le meto un pulso de corta duración que tiene un pico de 3,4 volt, desactivo rápidamente el latch que generó el circuito integrado por el capacitor que se colocó en el pin bypass. Ahora, esto que se llama acá remoto on-off es para poder apagar el circuito integrado de manera remota, justamente a través, por ejemplo, de un octocoplador o de cualquier otro dispositivo. Entonces, si nosotros le ponemos 1,35 volt, el circuito integrado se detiene. Deja de conmutar. Es como apagarlo. Cuando saco esa tensión de 1,35 volt y cae a 0,535, que es lo que tenemos establecido acá, vuelve nuevamente a encender el circuito integrado. Ahora fíjense cuánta cantidad de cosas que tiene estos pines. ¿Ven? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Ven? Acá yo se los puse, el pin PD, como para que ustedes cuando hagan el doble clic acá, tengan esa información. Igualmente, yo acá, que lo tenía en otra clase, está todo anotado, ¿ven? ¿Sí? Pin 2 feedback. Cuando el IC arranca y estamos dentro del primer tiempo, el bloque interno, loop, que es line under voltage, line over voltage, mide dos corrientes. Por ejemplo, si la corriente medida supera los 250 microamperes, la tensión de línea supera los parámetros mínimos, ejemplo, 70 volt. Y por el contrario, si superamos los 1,15 mA, significa que la tensión de red es excesiva y detiene al IC. Cabe aclarar que son corrientes negativas, ya que ocurren cuando el bobinado es negativo durante el primer tiempo. Esa medición la realiza el divisor de tensión R1 de 1, R1 de 2 más R2 de 2. ¿Cuál es? Esto que está acá. Esto que tenemos acá. Esta resistencia y esta resistencia. Acá tienen todo anotadito, cosa de que si se olvidan, entienden igual cómo funciona. ¿Ven? Se aplica esa información que se cesó ese secundario, caliente, ¿sí? Por la inductancia mutua entre secundarios, uno caliente y el otro frío, y el bloque tomador de muestras. De ahí ingresamos al comparador de feedback y este sacará su resultado como lo vemos en la pata 3CP. Cuanto más alta sea esa salida, más consumo tenemos en el secundario, que es lo que expliqué al principio, acá a la salida del circuito integrado. Que justamente si la carga es liviana, lo vamos a saber porque va a entrar el modo multicycle y vamos a ver que acá tenemos 1,25 volt o menos de 1,25 volt. Después, vamos por acá. Ahí está. Pin 1. Estoy repasando todo lo que expliqué, pero no importa. Para que ustedes después cuando agarren el circuito tengan pin 1. Program delay.
PD. Se programa una corriente que va desde el 40% hasta el 100%, mediante un resistor a masa. 20K es en este caso para esta fuente. Con una corriente de 50 microamperes tenemos un volt que puede ser modificado en el bloque Current Limit Setting por medio del bloque LightComp. Ese resultado se aplica al Current Limit comparador. Todo esto se ajusta mientras el FET está el corte, que es todo esto que estamos viendo acá. O sea, todo ese ajuste final, por ejemplo, acá me da una, no sé, una tensión de 0,8 volt, ¿no es cierto? Después de toda la ensalada que hizo, o sea, fíjense, estamos metiendo la información de error. ¿No les suena muy parecido al multiplicador en el PFC? Tomar acá el muestreo de LightComp, todo esto, más lo que programé de corriente, lo meto acá dentro de la licuadora y saco para ese ciclo un resultado. Ese resultado, ¿sí?, es el que aplico a la entrada inversora, y cuando el FET conduce, al igualar lo que ocurrió en la entrada inversora con la no inversora, cambia de estado el comparador, activa a la salida la compuerta OR, resetea el flip-flop, FET corta, campo magnético que estaba en expansión se contrae, corta las espiras, sentido inverso, transferencia de energía a lo secundario. Todo esto lo tiene que resolver para que cuando venga pueda medir. Tenga acá algo con qué medir para el primer tiempo. ¿Me explico? Por eso le dije que en el momento de arrancar el circuito integrado, antes de que salgan los pulsos, mete acá un pulso y mide en función del resistor que le pusimos para programar la corriente, más lo que determinó el bloque line compensación de línea. Eso viene acá y saca un resultado. Ese resultado es el que va a aplicar acá a la entrada del comparador. Bueno, paro un toque y escucho. ¿Vieron que parecía que es un integrado tonto, tiene 4 patas? Es una nave, Un montón de Marce, cosas. tiene ascenso hasta la temperatura, un corte por temperatura. Ya no hay de todo. Podés programar la corriente, podés hacer lo que quieras con él. Pero te está midiendo sobre voltaje de línea. ¿Y cómo lo está midiendo? Indirectamente en el primer tiempo. Cuando el FET conduce en cada ciclo, o sea, 130, ponele, estamos trabajando a plena carga, 132.000 veces por segundo, el tipo está midiendo en cada ciclo cómo está la tensión de línea. Y en función de eso, si está correcta, sigue andando y modifica para cada ciclo el resultado final que va al comparador sensor de corriente. Para cada ciclo. ¿El NK lo usa solo el Kembran o los Philips también? ¿Puede ser que hay un chasis Philips que lo usa? No, lo usa TCL. Yo lo vi en TCL también. TCL. Lo vi en TCL y lo vi en Ken Brown. Después, la verdad, no lo vi en ningún otro. Pero bueno, cuando había que trabajar, no había circuito. Y bueno, yo conseguí esto y empecé a marcar esto. Acá, de nuevo, por las dudas, si queda alguna duda, acá está todo resumido. Pin 1, PD. Umbrales de voltaje. Si se aplican 1,35 volt externo, podemos detener remotamente al IC o destrabar rápidamente un disparo de shutdown. O sea, si hubo un disparo de latch, el IC se lo puede resetear aplicando 3,4 volt. En vez de estar esperando que los capacitores, el tanque se descargue, si yo le pongo un pulso de 3,4 volt, desactivo, ¿sí?, el cerrojo que tiene el IC. Cuando ese pin cae por debajo de 0,535 volt, restablece las conmutaciones. Después lo mismo acá, simplificado, pin 3 CP, que es la salida del comparador de feedback, es un comparador de transconductancia, con 1,25 volt entra en el modo multicycle modulación. Modulación de frecuencia, que es ver, ustedes van a ver que aparecen los pulsos, después va a haber un descanso y otra vez los pulsos. Eso pasa a 32 kHz y la corriente pico, como les dije, baja un 25%. Y así reducir la densidad de flujo magnético. Bien, para mí,
la parte más crítica, que es lo que hemos tenido como experiencia en el curso, fíjense que nos ha hecho laburar, que no nos arrancaba. Por eso acá está tomado los valores de la inductancia que tiene el chopper. Esto no estaba en el circuito, esto lo puse yo. Fue medido porque tuvimos que comparar con otro. Y bueno, teníamos uno de estos diodos con fugas. Y hay un video mío ahí subido cortito en YouTube de que muestro las ventajas y bondades de un tester analógico. Con el tester analógico pudimos descubrir que había un diodo con fugas. Porque yo Pues lo que hacía... una fuente similar, Marcelo. Sí, es la misma, es esta. Oh, ya. Yo le aplicaba corriente a través de una resistencia de 1K y medía la caída y me daba bien. Pero había uno de estos que estaba mal. Después con el tester analógico salió. Otra pregunta, Marce, ¿esa tiene alguna fija? Por ejemplo, el condensador No, ese electrolítico suele fallar, porque eso pareciera no, que como depende tanto de ese capacitor. no, no hay fija de nada acá. No tiene problema. Es una fuente que no tiene problema. A no ser que le agarre un rayo y a causa del rayo se te fugue algún componente y te vuelva loco. Pero por ejemplo, para lo que es el trabajo, decir, bueno, esto, sospecho que este transistor puede estar con fugas, entonces no la deja arrancar. Bueno, perfecto. Sacá la resistencia de 100 ohm. Listo. Después, y sospecho que puede ser que la tensión de relevo, ¿no? Bueno, perfecto. Sacá, si querés, esta resistencia de 3K. ¿Sí? Entonces no hay más tensión de relevo y el pin bypass queda en 5,75 volts. La fuente funciona perfectamente porque lo hemos probado. Estos integrados de Power Integration, al igual que el LNK362, son integrados de alta eficiencia, bajo consumo, todas las bondades que dice ahí el fabricante del IC, y no requieren de un bobinado auxiliar. Esa es una de las ventajas. No requerís de un bobinado auxiliar. Que después lo tenga, lo tiene. Pero no necesita. Y lo hemos probado. Le pones carga y la fuente funciona. Es inmutable. ¿Sí? Ahora, cuando hay tensión de relevo, ustedes van a medir el pin bypass y no van a tener 5,7, como dice acá, sino que van a tener, ¿ven? Van a tener acá 6,4 porque hay un Zener acá, que en otros dibujos de Power Integration lo muestra. Es un Zener que lo meten acá adentro de 6,4 volts. ¿Sí? Esta fuente de corriente que tenemos acá en el pin de feedback es la que justamente a través del momento de inicializar el arranque suave es la que pone acá, ¿sí? Va aumentando de manera escalonada la tensión. Obviamente empezamos de 0, 0,2, 0,3, 0,4, hasta llegar. De esa forma, ¿qué pasa? El resultado acá va a ir avanzando de manera escalonada. Fíjense que los primeros ciclos va a ser bajo. Si es bajo, ingresa al bloque, ¿sí? Más lo que se determinó en la programación de corriente, acá va a ser bajo. Al ser bajo, conduce poco el FED. ¿Y qué pasa? Se corta antes el FED y entonces la transferencia de energía es poca. Entonces vamos de a poco, ciclo tras ciclo, cargando estos capacitores y no generándolos de un pico de corriente grande. Aparte de otra cosa, esto acá, fíjense que cuando nosotros estamos en el primer tiempo y en el primer ciclo, el primer tiempo, no hay información de feedback. ¿Por qué? Porque la fase del bobinado es negativa. Entonces, ¿de cómo se va a regir el comparador de error? Necesita sacar un resultado. Entonces, gracias a lo que empieza a aparecer con la fuente de corriente y el arranque suave que dura 15 milisegundos, hago que acá empiece a incrementarse de a poco. Entonces, en esos primeros ciclos, ese poco que se va incrementando va apareciendo acá como resultado final. Entonces, el FED conduce, corta, poco tiempo y transfiere de manera escalonada la tensión en los secundarios. Entonces, cargo de a poquito los capacitores. Ya después de esos 15 milisegundos, ya todos los capacitores están cargados y ya se está midiendo como corresponde, qué está ocurriendo en la salida, y esa información de un secundario de la parte fría, que es fiel reflejo,
entre comillas, bastante bien, tiene buen margen de regulación igual. Ese secundario, que es reflejo de la parte fría a la parte caliente, se aplica acá y se mide. Ingresa, como siempre, al amplificador de error y este amplifica la diferencia que hay entre las entradas. Bueno, preguntas. Vigila todo, por eso es tan eficiente, es que no pierde una. No, Se integra. es una síntesis de cómo funciona. No. Estoy haciendo una síntesis lo más corta posible de cómo funciona el integrado.